Esa es la organización para la comunicación en América Latina y Carlos Arcila es uno de sus directivos y nos hizo el favor, juntamente con Isabel, de organizarnos este día virtual. Desafortunadamente Isabel ha tenido problemas de última hora para conectarse, está tratando y vamos a alterar un poquito la agenda, por lo tanto arrancará Ariel, seguirá Carlos y seguidamente tendremos a Alejandro. Estamos dejando a Isabel para el final de tal manera de darle plazo a ver si puede conectarse desde alguno de los puntos de Venezuela. Como les decía, tenemos a Ariel Berzelli de la Argentina, quien nos va a hablar sobre las paradojas emergentes en la era digital. Seguidamente, Carlos Arcila de la Universidad del Norte en Barranquilla, pero que se encuentra en este momento en Nápoles, Italia, nos comentará sobre investigación en las ciencias sociales. Y finalmente Alejandro Pisanti desde México nos hará un recuento del impacto actual y fundamental de Internet. Con ustedes dejo a Ariel Berzelli para su intervención. Adelante, Ariel. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Quiero agradecer a Innovared, a la gente del CAICIT, CONICET, y a ustedes principalmente, que son los organizadores. La idea de mi presentación es jugar un poco con las contradicciones que nos trae la era digital. Un poco la idea también de abrir con esta charla inicialmente es ver qué futuro nos depara la red, qué futuro tecnológico, pero también qué podemos construir colectivamente sobre los futuros posibles. Y yo les voy diciendo de pasar las diapositivas. Me gustaría, ya que inicien con la primera, me gustaría hablar un poco sobre la era digital. ¿Existe la posibilidad que yo vea las diapositivas que están pasando? Ahí está. Gracias. Y si pueden pasar a la segunda. Ahí está. La era digital se caracteriza por haber traído muchísimos cambios, no solo en las formas de relacionarnos, en las formas de comunicarnos, en las formas de comerciar, si se quiere el sistema financiero, pero también las formas cotidianas de relacionarnos están cambiando. Una de las cuestiones centrales, si pueden pasar a la próxima diapositiva, es que Internet es una red distribuida, es una red en donde el valor se produce de forma distribuida, se produce desde los extremos hacia no un centro, sino hacia la misma red. Y eso generó cambios a todo nivel, generó cambios en estas facetas de las que estuvimos hablando, pero particularmente generó un cambio profundo en las formas jurídicas. Esto todavía no es ostensible, no es tan visible, pero lentamente vamos viendo cómo el derecho empieza a mutar y, específicamente, si pueden pasar a la próxima diapositiva, la gestión del derecho es la que empieza a cambiar. Así como han cambiado la gestión comercial o la gestión financiera o la gestión de muchísimas cosas a través de la red, el derecho y específicamente la gestión del derecho, aquella instancia en donde el derecho se vuelve más real, más práctico, aquella instancia de ejecución, está cambiando. Tanto está cambiando que, por ejemplo, en mi tesis de doctorado uno ve claramente que emergen conceptos. Uno de los conceptos más fuertes de mi tesis tiene que ver con la co-construcción que existe entre las regulaciones y las tecnologías. Es decir, uno ya podría avanzar o podría empezar a especular sobre que entre el derecho o las instancias jurídico-políticas y las instancias tecnológicas ocurre un proceso de co-construcción. A veces se regula a través de tecnologías. Muchas otras veces las tecnologías o las regulaciones predisponen a una infraestructura determinada que favorece determinados intereses o que favorece más o menos el control. Así que, si pueden pasar a la próxima diapositiva, la relación que les quiero describir, esta relación de co-construcción, tiene que ver con esta idea, ¿no? No se sabe bien dónde está el inicio de estas regulaciones tecnológicas o estas tecnologías que regulan. Es claro que
Estas dos instancias comienzan a ser clave al momento de analizar jurídico-políticamente qué es lo que ocurre con Internet. Ahora, si está cambiando la gestión del derecho, a su vez van a cambiar jurídico-políticamente muchísimas otras instancias. Lo que me interesa compartirles hoy brevemente son 3 puntos, que son los que siguen en las diapositivas, y que tienen que ver con, primero, ver qué pasa con las capacidades de copia. Si pueden pasar a la próxima diapositiva. Ver qué pasa con las capacidades de copia, después analizar brevemente qué ocurre con la gestión de la privacidad y finalmente conversar un poco sobre las paradojas o contradicciones que está teniendo la participación política ciudadana. Es decir, vinculado a estos cambios en la gestión del derecho, en las formas jurídicas en la era digital, quiero referirme a estos 3 casos. Puntualmente sobre el primero, en la próxima diapositiva, uno puede ver que existen muchas regulaciones sobre qué posibilidades tienen los ciudadanos de copiar. Si pueden pasar a la próxima diapositiva sobre el concepto de copyright copyleft. Desde hace bastante tiempo se viene discutiendo cuáles son las capacidades de copiar. Y una de las principales contradicciones a nivel global es que son asimétricas las utilizaciones de estas nuevas capacidades de copia. Resulta que, de repente, muchas empresas o muchísimas corporaciones a nivel global tienen capacidades prácticamente ilimitadas de copiar y disponer de obras y bienes intelectuales, y los ciudadanos prácticamente están siendo limitados solo a un nivel de acceso a determinadas obras y bienes intelectuales. ¿Y por qué digo esto? Básicamente porque el mayor impacto que tuvo Internet sobre las regulaciones de derecho de autor viene desde una interpretación, y específicamente viene de una interpretación que es una interpretación positiva, como es el copyleft. ¿Y a qué me refiero con que una interpretación jurídica es lo que mayor impacto tuvo sobre la regulación? Bueno, desde más o menos hace 3 siglos, la regulación del derecho de autor o del copyright estaba anclada, estaba sustentada en limitar las capacidades de copia. Sin embargo, por la década del 80, Richard Stallman y Eben Moglen generaron una interpretación positiva, es decir, utilizaron una herramienta, un instrumento jurídico, más que para restringir, para permitir las capacidades de copia. Este instrumento nace de la vitalidad que tiene todavía el derecho privado, nace como un instrumento privado, pero se transforma rápidamente en el sustento de un intercambio, de una capacidad de compartir las obras y los bienes intelectuales con el prójimo, con gente de la comunidad, y específicamente el software dentro de las comunidades del software libre. Sin embargo, y acá viene justamente uno de los puntos centrales en esta contradicción, las empresas y las corporaciones han apropiado mucho más rápidamente estas capacidades de copia. Así como las tecnologías digitales permiten copiar mucho más fácil, las corporaciones, por ejemplo en el caso de Google, permiten copiar mucho más allá de lo que nosotros como ciudadanos en redes electrónicas distribuidas podemos hacer. Y si pueden pasar a la próxima diapositiva, vemos que, por ejemplo, Google copia indiscriminadamente absolutamente toda la información que está circulando, entra a los sitios web o, por ejemplo, si uno ve, por ejemplo, el proyecto Google Books, se da cuenta que Google copió indiscriminadamente, teniendo o no teniendo derechos, muchísimas obras intelectuales. Y nosotros como ciudadanos estamos siendo, dentro de los servicios que ofrece Google, limitados solo a una instancia de acceso a estas obras intelectuales. Es decir, Google dispone para sí de todo aquello que tiene dentro de sus servidores, y nosotros como ciudadanos nos vemos solo limitados a poder acceder de una forma precaria a todo lo que de una u otra forma, insisto, de una u otra forma, pertenece al patrimonio de la humanidad.
¿Cuánto tiempo hace que el conocimiento literario se fue acumulando durante siglos y siglos? ¿Cuánto tiempo hace que los seres humanos desarrollamos conocimiento, tecnologías, que ahora, de una u otra forma, insisto, están siendo privatizados, están siendo cercados y están siendo ofrecidos hacia la ciudadanía ya de una forma precaria en un nivel de acceso? Es necesario empezar a pensar en un derecho pleno de copia que vaya más allá de las limitaciones y excepciones al derecho de autor. Si estas limitaciones y excepciones al derecho de autor están garantizadas en una regulación como el derecho de autor, el copyright, que es de carácter incluyente, es necesario volverlas efectivas. Entonces, paradójicamente, la gestión del derecho de autor o la gestión del derecho de estos derechos está favoreciendo procesos de privatización y no procesos de enriquecimiento o de distribución de las riquezas intelectuales a escala global. Y esto claramente es una paradoja, porque la red es una red distribuida, sin embargo, hay ciertos focos y ciertos puntos o nodos calientes donde efectivamente estos procesos de concentración y reconcentración de acercamiento y privatización van dando resultados ciertamente contradictorios o paradójicos. El derecho pleno de copia es un derecho bien interesante, es un derecho a disponer de algo que tiene un carácter común, a obras y bienes intelectuales que tienen un carácter común y que son claramente los pasos que tenemos que dar para pelear por la libre distribución, la libre disponibilidad del conocimiento y de las riquezas a nivel mundial. En el próximo punto, la próxima diapositiva, por favor, vemos que este mismo esquema en términos de gestión de derechos tiene bastante similitud con la privacidad. Cuando, si pueden pasar a la próxima diapositiva, se los agradezco, cuando en realidad vemos y analizamos que la privacidad es un derecho humano fundamental, así como la capacidad de copia también lo es, cuando vemos que este derecho está puesto en jaque porque el modelo de negocio de las grandes plataformas, estilo Facebook, estilo Twitter, estilo Google y muchas otras empresas, lo que hacen es montar una infraestructura para que los usuarios finales, los usuarios distribuidos, los ciudadanos, podamos realizar nuestras prácticas y podemos comunicarnos con otros. Vemos que el modelo de negocio lo que trata de captar y lo que trata de anticipar es cuáles son los usos, cuáles son los perfiles de consumo, cuáles son los usos posibles que van a hacer de estas plataformas los ciudadanos. Esto inmediatamente, desde hace varios años, puso en jaque, y de hecho es prácticamente el derecho que más se está violando a nivel mundial, puso en jaque qué es lo que las empresas empiezan a saber de sus usuarios. Y ya no alcanza con los términos de privacidad ni con los términos de uso. En realidad las empresas están monitoreando prácticamente todo. Y una cosa es ver que las principales garantías constitucionales atendían a que sea el Estado el que no se entrometa en las cuestiones ideológicas, en las cuestiones privadas, en las cuestiones comerciales de los ciudadanos, y esas garantías constitucionales tienen lógica y tienen mucha lógica y de hecho han sido respetadas durante muchísimos lapsos históricos. Uno cuando ve el inicio de este derecho y ve el inicio de este derecho en términos de construcción de una república de formas democráticas, cuando ve que esa estructura hoy en día no está sirviendo porque el derecho está siendo violado por empresas, uno se empieza a dar cuenta que ya no existe una lógica de un gran hermano que observa todo, sino que en realidad empieza a ver que existen muchas otras miradas y que incluso las miradas de otros ciudadanos están involucradas también en la violación de estos derechos. Y lo que resulta realmente paradójico, una contradicción grave, seria, es que, si pueden pasar a la próxima diapositiva, se está dejando esta gestión de los derechos de privacidad y esta gestión de la privacidad supuestamente en manos de los usuarios finales, cuando en realidad lo que se está haciendo es dejar esta gestión de derechos en manos también otra vez de las mismas corporaciones que son las que están interesadas en violentar, en ir más allá de lo que son las garantías constitucionales o de lo que es el sentido común.
¿Y por qué digo esto? Si uno piensa, por ejemplo, que en los navegadores empieza a aparecer la posibilidad de no ser traqueado, de no ser seguido por estas empresas, uno se plantea casi jocosamente, casi con sorna, porque realmente es otra contradicción más, si estas empresas van a respetar estos derechos. Y en todo caso, ¿quién va a controlar específicamente que sean las empresas las que opten por decir nosotros no vamos a controlar a nuestros usuarios? Y es justamente parte del modelo de negocio y donde mayor valor encuentran. Entonces, lo que está faltando, y acá es justamente la contradicción que quiero marcar, es que el Estado, de alguna manera, o los Estados-nación, de alguna manera, están obligados a controlar a los ciudadanos, por razones varias. Tienen que tener la posibilidad de controlar, de ver y resguardar qué es lo que está ocurriendo con las actividades de los ciudadanos, en términos de inteligencia, pero también de muchas otras cuestiones más. Por ejemplo, en términos fiscales. Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿cuál es la regulación o cuál es el rol que tienen que tener los Estados-nación en relación a las empresas o en relación a las corporaciones comerciales que montan su modelo de negocio sobre esta modalidad de espiar y controlar cuáles son los usos que hacen los usuarios dentro de estas plataformas? Y una pregunta que me parece que es bastante odiosa y pesada, ¿qué van a hacer los estados fuera de Estados Unidos? Porque Estados Unidos sí tiene efectivamente políticas, por ejemplo, para de alguna manera controlar o asociarse con Google, Facebook, con Amazon o con Apple o con otras empresas. ¿Qué van a hacer los estados que no son Estados Unidos, los estados, por ejemplo, de América Latina, los estados de la UNASUR, en relación a cuánta información tienen estas empresas de sus ciudadanos? No vaya a ser cosa que un día nos demos cuenta que algunas corporaciones comerciales tienen mucha más información que los mismos gobiernos de los ciudadanos de Brasil, de la Argentina, de Chile, de Colombia o de México. Entonces, este es un tema grave. El inicio de la regulación tenía que ver con garantizar que el Estado no se entromezca más allá, no se entrometa más allá de lo razonable, pero las empresas comerciales o las corporaciones hoy en día lo están haciendo y no se encuentra un justo medio. Y esto es una grandísima contradicción. Bajo el ropaje de que son los usuarios finales los que van a decidir porque se les da un botón más, lo que se está haciendo es prácticamente violentar una garantía que fue uno de los pilares en donde se construyó la república y la democracia de la modernidad política. Si pueden pasar a la próxima diapositiva, me gustaría ahora referirme a algo bastante similar que los otros dos casos, que se da con la participación política ciudadana. La próxima diapositiva, por favor. Si uno ve que el voto es la participación política por antonomasia y ve que este voto llega cada 2 o 3 años o 4 años, depende en el país de Iberoamérica o de Latinoamérica que estemos analizando. Si uno ve justamente esto, se da cuenta que hoy en día estas formas que tiene el sufragio, que tiene el voto, no alcanzan con las tecnologías que hoy tenemos disponibles. Si uno ve que en realidad, y no estoy hablando de formas de democracia directa, sino que estoy hablando de formas más participativas, donde la ciudadanía pueda participar en decidir cuestiones estratégicas. Estoy pensando en, a nivel municipal, decidir qué pasa con la recolección de residuos, qué pasa con el reciclaje, qué pasa con un semáforo, qué pasa con los espacios verdes, qué pasa en líneas generales con el presupuesto participativo, etc. ¿Qué pasa con este derecho constitucional de peticionar a las autoridades, de peticionar dentro del sistema de representación política? No estoy hablando de democracia directa, estoy hablando de unas formas de participación que acerquen la ciudadanía a sus gobernantes, que acerquen control, que puedan los ciudadanos auditar y sobre todo que puedan de forma positiva proponer de qué forma quieren vivir, de qué forma quieren participar en la gestión comunitaria. Si uno ve esto y ve que el sufragio es realmente el pilar donde aparece la participación política, ve que hoy las tecnologías ya permiten otras formas de participación. Pero lo realmente paradójico de esto, si pueden pasar a la próxima diapositiva, es que los canales de participación son canales muchas veces
comerciales. Y quiero hacer una reflexión lo más profunda posible en este punto. Si nosotros vamos a utilizar Facebook, Google Plus, por ejemplo, o Twitter, o muchas otras plataformas comerciales que tienen una clara finalidad, que tienen un posicionamiento político, no estamos quebrantando aquella lógica en donde, más allá de los intereses comerciales, estamos decidiendo cuál es el futuro jurídico-político de un país. Y esto no es un detalle menor. Si se toma el caso, por ejemplo, de la Argentina, en donde, por ejemplo, el Grupo Clarín está claramente en contra de una ley que fue sancionada por el Congreso, y claramente el Grupo Clarín es una plataforma a la cual se podría comparar con otras plataformas comerciales de participación. Está dando cabida, está dando lugar a que muchos sectores de la población puedan manifestarse. Sin embargo, está lejos de poder contribuir al concepto de autogestión de derechos y al concepto de soberanía popular. Y entonces la reflexión que quiero compartirles es: ¿no estaremos cambiando las viejas instituciones que claramente no funcionan del todo bien en la era digital por canales comerciales, en donde estamos utilizando estos canales o plataformas comerciales para participar políticamente? Porque tal vez esa participación y decir me gusta o no me gusta, opino tal o cual cosa a través de una red de microblogging, o me parece que tal cosa en determinado sentido, pero no tengo la posibilidad propositiva que reclama la democracia, en ese caso estaríamos cambiando formas arcaicas de institucionalización por formas más bien comerciales. Cuando empezamos a ver que estas plataformas o estos medios configuran, setean o de hecho son parte del mensaje político, estamos arribando tal vez a una instancia en donde la participación política es comercial. Y entonces eso claramente es un híbrido muy peligroso. ¿Cuáles son entonces, para preguntar sobre estas paradojas o contradicciones, cuáles son las instituciones de nuestros países que van a permitir la participación política ciudadana en términos de lo público, que van a defender las instituciones públicas? No es lo mismo participar a través de Google o a través de Facebook que habilitar una instancia de institucionalización pública para la participación política. Claramente uno podría decir, bueno, pero ¿quién va a clasificar qué es o no participación política? Y no estoy diciendo eso. Esta participación fluye por todos lados, es capilar, y está bien que existan formas más bien comerciales donde se dé esta participación. Ahora, ¿dónde están nuestras instituciones que habiliten justamente estas nuevas instancias de gobierno más republicano, más abierto, en donde el ciudadano pueda participar propositivamente? Si nosotros no avanzamos sobre estas medidas, nos vamos a dar cuenta que algo grave va a ocurrir, y es que nuestro hecho político va a quedar alojado en los servidores de algunas corporaciones norteamericanas o chinas o rusas o de algún lado, pero no en la Argentina, en el Brasil, en México o en Colombia. ¿Dónde están las plataformas para la participación política? Eso es lo que tenemos que reclamar para poder avanzar, para poder resolver estas paradojas o estas contradicciones. Por favor, para cerrar, la próxima diapositiva tiene que ver con que, claro, tenemos problemas de escala. Cuando un ciudadano ve que puede supuestamente acceder a un libro, puede acceder a la información en Google y de una u otra forma puede copiarla, no está pensando que ese ciudadano, junto a otros ciudadanos, junto a millones de personas, se enfrenta de una manera asimétrica con una corporación como Google. No es lo mismo pensar en una política o en cómo resolver estas regulaciones cuando uno lo ve desde un ciudadano, porque claramente yo no me planteo esto cuando estoy navegando y cuando estoy buscando dentro de los servidores de Google. Pienso también, como cualquiera de ustedes, como la mayoría de la gente, que estoy buscando en Internet. Sin embargo, cuando uno empieza a sumar un ciudadano, 2, 3, 5 millones de ciudadanos, se da cuenta que son millones que de alguna manera están en una relación asimétrica con una empresa comercial que se dedica de una manera brillante, porque realmente Google es una empresa brillante, a la gestión del conocimiento.
Y entonces, si no tomamos una conciencia sobre cuál es este problema de escala, nos encontramos con la paradoja de ver que una empresa comercial tiene más conocimiento acumulado que lo que estaban en las bibliotecas. De hecho, fueron a buscar los libros a las bibliotecas. Y de hecho, Google tiene más información y gestiona más conocimiento que cualquiera de nuestras instituciones de ciencia y tecnología en nuestros países. Ahora, cuando nosotros queremos abrir nuestros repositorios institucionales de acceso abierto, vamos a ver que en cuestión de unos pocos años, Google y otras empresas van a gestionar nuestro conocimiento científico-tecnológico de una manera mucho más efectiva que nosotros. ¿Nos conviene o no nos conviene abrir en estas condiciones? ¿Cómo podemos encontrar estas soluciones a los problemas de escala y resolver estas paradojas? Lo mismo ocurre con la privacidad. Hace falta una presencia desde lo público, hace falta una presencia desde nuestros estados-nación para resolver estos problemas de escala. No es lo mismo que una persona decida a que millones de personas decidan utilizar una herramienta que supuestamente, gracias a una deidad o gracias a la generosidad de una empresa, nos está favoreciendo para cuidar nuestros derechos constitucionales, nuestra intimidad, nuestra privacidad. Ni que hablar del tercer elemento que tiene que ver con la participación política ciudadana, no una participación comercial, la participación política ciudadana que va a sostener nuestra soberanía popular, que va a sostener nuestras repúblicas y nuestras democracias. Así que este es el último punto. En la próxima diapositiva solo me resta agradecerles y quedo a la espera de intervenciones, comentarios o preguntas de su parte. Gracias, Ariel. Definitivamente esa perspectiva de que constantemente estamos siendo supervisados sin darnos cuenta y que toda la información que nosotros efectivamente compartimos se va siendo apropiada por las empresas comerciales es bien importante. Para que antes me faltó la presentación de Ariel. Ariel es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes, donde él labora como investigador. También es investigador del programa de CONICET en Argentina. La formación académica de Ariel es absolutamente impresionante en todo el área que tiene que ver con derechos de autor, propiedad intelectual, propiedad industrial. De verdad, estamos bien contentos de tenerte entre nosotros, Ariel. Muchas gracias. A continuación, me toca presentar, además es un placer presentar a un colega y amigo, Carlos Arcila. Carlos es de esas personas que nacen en una frontera entre dos países que son uno y efectivamente salta de frontera en frontera y colabora con grupos de investigación. En este momento, como lo dije, Carlos es uno de los líderes de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación, ALAIC. Carlos es periodista, ha sido profesor de la Universidad de los Andes, tiene el doctorado en Comunicación y Cambio Social y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid. En estos momentos se desarrolla como profesor del Departamento de Comunicación de la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia, donde es director del Grupo de Investigación en Comunicación y Cultura. Además, es coordinador del área de investigación del Observatorio de Medios y Opinión Pública. Es director del Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social, que se llama Disertaciones, que es una publicación de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. En todo tuyo, Carlos, bienvenido y muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias Luis por la presentación y bueno, a todo el equipo técnico que ha estado detrás de esto para que esta conferencia y esta actividad se pueda hacer posible hoy. Asimismo, pues agradecer la charla que acaba de dar Ariel, porque a partir de ahí pues voy a intentar retomar algunos puntos. Creo que los problemas y los encuentros y desencuentros que hay dentro de la investigación en comunicación y comunicación digital pues son muy parecidos en todos los ámbitos. Hay algunos conceptos que yo iba tomando posiblemente de lo que iba diciendo Ariel y que tienen que ver con la influencia de las tecnologías y sobre todo de Internet en todos los cambios que se están realizando o digamos que se vienen desarrollando
en el mundo actual. Algunos conceptos que tomaba de él, ¿no? El tema de compartir, el tema de participar, ¿no? Son conceptos y nociones recurrentes cuando uno está estudiando las tecnologías digitales y cuando está estudiando Internet y el impacto de Internet en la sociedad actual. Ese impacto que posiblemente pues Ariel lo estaba viendo de una perspectiva y muchos otros investigadores o conocedores del tema lo verán desde diferentes perspectivas, tiene por supuesto implicaciones de diversos tipos, ¿no? El Internet, el mundo digital ha impactado sobre la educación, ha impactado sobre la sociedad, ha impactado sobre la economía, digamos, lo podemos ver desde la perspectiva legal también. Pero hay un foco que me interesa resaltar hoy y tiene que ver con el tema de qué está pasando con el impacto de Internet en la investigación académica, qué está pasando con el impacto de Internet y de las comunicaciones que se están generando gracias a la plataforma de Internet en el mundo de la investigación científica. Es un tema que, pues tengo que decirlo, y para mí es un placer que Luis me haya presentado, porque ha sido precisamente Luis Núñez quien me invitó hace unos años a participar de estos grupos de trabajo sobre e-ciencia, sobre ciencia 2.0, y a partir de ahí pues hemos ido desarrollando algunos trabajos, primeramente pues de reflexión, pero luego también de investigación netamente científica sobre los cambios que están surgiendo en la investigación académica. Específicamente yo estoy trabajando con la investigación en ciencias sociales, con lo que yo he denominado, y así he denominado esta charla, investigación en ciencias sociales, y más específicamente he trabajado este año y seguiré trabajando el próximo año en la investigación en el campo de los estudios en comunicación. Entonces, si por favor pasamos a la siguiente lámina, a la siguiente diapositiva, pues me gustaría, digamos, dar no unos conceptos generales, pero sí unas ideas o reflexiones generales sobre las formas en que se está transformando el trabajo científico y el trabajo académico actualmente, ¿no? Lo primero de ello es pues comentar la muerte, como yo la he llamado, del investigador social tradicional en el campo, digamos, que nos encontramos los investigadores de comunicación, un investigador solitario, un investigador, yo lo llamaría un poco medieval, gran conocedor de todo, que hasta ahora pues ha predominado o ha venido predominando en el campo de las ciencias sociales, pues con la llegada de Internet, con la intensificación de las relaciones de colaboración científica, y de eso nos va a hablar Isabel Briceño también cuando logre conectarse, con esa intensificación de la colaboración, con esa, digamos, esas transformaciones que Internet y todo el mundo digital está logrando sobre la academia. Ese investigador solo está desapareciendo, y eso es, digamos, para mí la premisa, y por eso de repente presento esa lámina allí un poco provocativa, porque ese investigador tiende a desaparecer. Trabajamos hoy día en colaboración, trabajamos comunicándonos y colaborando de forma intensiva con otros investigadores. Entonces, si pasamos por favor a la siguiente.